Dice un viejo adagio que los libros y las películas no se cuentan. Los libros usted tiene que leerlos y las películas tiene que ir a verlas. Se trata de que en el día de hoy vamos a tener la presentación de un libro de un personaje que se decidió por hacer sus memorias. El doctor Ciro Amaury Dargán, amigo y además hijo de amigo. Mis huellas en el camino de la diplomacia. El doctor Dargán, hijo del doctor Dargán, médico, su padre, pues abrazó la carrera de la diplomacia, siendo quizás, junto con Enriquillo de Rosario Ceballos, dos de los personajes, no los únicos, pero dos de los que yo recuerdo, que se han mantenido como diplomáticos de carrera, sin importar el gobierno que esté de turno. Le damos nuestra bienvenida al doctor Dargán, Ciro Amaury Dargán, que está con nosotros. Le agradecemos su libro y no lo vamos a contar, pero para que tengamos una idea, le vamos a decir que Ciro Amaury Dargán es abogado, pero en el 63 inició con el profesor Juan Bosch su carrera diplomática. Doctor, bienvenido. Muy bueno. Gracias por estar aquí. Doctor, ¿cómo surge ese primer nombramiento en el gobierno de Bosch? Bueno, antes del gobierno de Bosch, yo llegué al país procedente de Puerto Rico, donde estaba exiliado, después que fui expulsado a Puerto Rico después que salí de la cárcel de la 40. Y ya estaba en posesión la transición del Consejo de Estado, que pasaba del ¿Usted fue miembro del 14 de junio clandestino? Sí. Bien. Estuve con el padre del vicepresidente de la República, preso en la 40. Con Chichi Albuquerque. Y nos trasladaron juntos. Él era el más viejo con 54 sí. años, yo el más joven con 52, ya. Con 22. Entonces, al venir al país, comenzó a trabajar el Consejo de Estado y hubo el cambio del doctor Joaquín Balaguer al presidente Bonelli. Ya. Se me dio un primer decreto como primer secretario ante la Organización de Estados Americanos. La OEA. Pero yo no lo acepté porque iba a sustituir a mi amigo y compañero de estudio, Hipólito Herrera Pellerano, el hijo de Hipólito. El hijo de Hipólito Herrera Villini. Estudiamos juntos y para mí, aunque venía de Puerto Rico con una mujer, un hijo y $14, no le iba a quitar el puesto a un amigo. Entonces luego se dio otro decreto que figura en el libro, si mal no recuerdo, el decreto 7771, en que se me nombraba encargado de negocios, primer secretario encargado de negocios ad interim en Guatemala. A Guatemala llegué, eso fue el 20 de febrero de 1962. En el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado. Y ahí llegué a Guatemala a tomar mi primera posición el 28 de febrero de ese año. Por eso es que da inicio... Así que el primer nombramiento es el de la OEA, lo rechaza, y el de Guatemala el primero que usted toma posesión. ¿Qué tiempo pasa en Guatemala? Muy poco, porque en Guatemala hubo un incidente mientras yo estaba ya de primer secretario. Hubo una balacera un viernes a los 3 o 4 meses. El viernes de Dolores, los estudiantes universitarios se sublevaron y se batieron con la Guardia Nacional en una protesta. Entonces los estudiantes universitarios dominicanos fueron aquí hasta la Embajada de Guatemala para incendiarla y fueron rechazadas por las fuerzas del orden. Y les pusieron un cable al presidente Miguel Idígora Fuente, presidente de Guatemala, presidente de Guatemala, en que decían, asesino, déjese de estar matando estudiantes. Y él le contestó, como era, con su virulencia, muy valientes ahora, pero gallinas en tiempo de Trujillo.
Entonces eso dio motivo para que la revuelta fuera más grande. Y el que pagó los platos rotos fui yo. Fue el embajador, el agregado. El encargado de negocio, porque me mandaron a buscar. En consulta fue una suspensión de relaciones. Ya. Pero hay una narración muy bonita en el libro de todos los esfuerzos que hizo Idígora para disculparse conmigo, pero que no lo aceptó el Consejo de Estado. Cuénteme, ¿cómo lo nombra Bosch en el servicio exterior? Bueno, en los momentos en que estaba aquí, fueron los... Porque de aquí yo pasé, me nombraron en la jurídica y pasé a Haití, porque se habían asilado varias personas importantes. Y allí me encontré al poco tiempo que se me asilaba un nieto del general Sarnaf, aquel presidente Sarnaf que fue tomado por las tropas de Cabral. Y entonces, cuando este pobre muchacho entró a la embajada lleno de sangre, pidiéndome asilo, me pidió, yo lo atendí y le comuniqué al presidente O'Neill y digo, mire, aquí tengo al hijo del presidente Sarnaf, del expresidente Sarnaf, digo, al nieto, perdón, y el general Cabral, un gran dominicano, se equivocó hace 75 años, entregando al abuelo, devolviéndolo. Yo no lo voy a devolver. Yo conservo al hombre. Don Fello me dijo, o el señor Bonelli, el presidente, usted me lo trae. En eso volví para acá, ya me dieron los salvoconductos, me hicieron un non grato indirecto, diciendo que como ya yo había cumplido con mi deber con los asilados, que no volviera. Entonces, eso no le gustó a Bosch cuando tomó el poder. Pero para llegar concreto y no seguir más adelante al asunto de Bosch, estaba el doctor Fran Bobadilla, ya de encargado de negocios, con carta de gabinete en el gobierno de Bosch, cuando un día la Cancillería, la embajada fue asaltada por los tontomacuts. Entonces Bosch, iracundo, reunió todo el Estado Mayor. Eso fue aquel intento de movilizar las Fuerzas Armadas. Sí, y fue el célebre discurso cuando dijo que si ese dictador, tirano, asesino, no le salía pronto de su embajada, en 24 horas le bombardeaba a Puerto Príncipe. Entonces se ofreció la Comisión de Paz de la OEA, que vino, y a mí me nombró su interlocutor. Como ya yo era, o el mediador, mejor dicho, como ya yo tenía cierta experiencia con lo de Haití, y los acompañé a Barahona. De Barahona fuimos a todos los fuertes, a Jimaní, hasta Dajabón. La OEA vio los movimientos y luego dijeron que iban a ir a Haití, cosa que ya yo no iría. Presidía la OEA, uno de los que presidía la OEA era el embajador Santiago Salazar, que había sido muy amigo mío en Guatemala, y me dijo, embajador, Amaury, no te preocupes, que el informe es favorable al presidente Bosch, porque él tiene toda la razón. En eso lo que pasó fue que Duvalier rompió relaciones, se adelantó y Bosch lo nombró. Conociendo a don Juan, que me había dado plenos poderes para acompañar a estas gentes y atenderlo en todo lo que se necesitara para que cumplieran su deber, ellos me pidieron que antes de despedirse para Washington, querían verlo. Y entonces yo se lo dije al embajador Andrés Freites, al canciller Andrés Freites, y Andrés Freites dijo, no, el presidente dice que no lo recibe. Fui a la casa del profesor Bosch, ahí me recibió su asistente, que era el periodista Peguero Hijo, y me dijo, dígale al presidente que yo lo quiero ver. Bosch salió, le expliqué lo que era y me dijo, no, Mauri, yo tengo muchas cosas que hacer, estoy preparando un discurso,
y no puedo perder el tiempo. Digo, señor presidente, usted me dio plenos poderes para atender a esta gente y ellos quieren, antes de irse mañana, yo se los traigo aquí y conversan un rato. Dice, bueno, yo le haré saber. Claro, poco rato se me apareció en la casa Andercito Freites, el ingeniero Freites, el canciller, y me dijo que Bosch quería verlo, quería que los llevara. Le recibió la misión. Le recibió la misión, pero con una condición de que yo me los llevara a los 20 minutos. Pero cuando empezó la conversación, Bosch era un gran conversador. Y conversaron mucho rato y por más señas que yo hacía para levantarme, él no me hacía caso. Y ahí duraron mucho rato, hasta que una persona, uno de los delegados, la de Costa Rica, le dijo, señor presidente, ¿en qué parte usted nació del país? Y él dijo, yo nací en un pueblo muy chico que tenía un río muy grande. Hoy es un pueblo muy grande que tiene un río muy chico. Y le brindó café, agua de coco, como era de costumbre, eso es. Y entonces, después partieron. Después yo había entregado la misión, a los 2 días, 3 días, don Andrés Freites me dijo, Amaury, vamos a la presidencia que el presidente quiere verte. Entonces yo subí y le dije, señor presidente, a sus órdenes, dice, ¿qué dice mi embajador en Panamá? Los Trujillos habían llegado a Panamá. Negro Trujillo había llegado a Panamá. Y tuvimos una conversación muy importante. Dice, mira, en alguna parte tienen que vivir esa gente. Yo no voy a estar persiguiendo a nadie. Lo que sí quiero es que me evites que vengan a subvertir el orden en Santo Domingo. Porque hay ciertos rumores de que llevan dinero para eso. Y era cierto. Cuando yo llegué a Panamá, que había estado anteriormente durante el Consejo de Estado como encargado de negocios por breve tiempo por el mismo motivo, ellos depositaron en el Banco de la República, Negro Trujillo, Héctor Bienvenido, 2 valijas con 12 millones de dólares. Y uno de los motivos era comprar unas fincas que existían en desechos, había aeropuertos desechos de la Segunda Guerra Mundial, y parece que en el centro de Panamá, y parece que esa era la intención. Inmediatamente intervine con el canciller Galileo Solís y le advertí lo que estaba pasando. Y él me aseguró que la primera, que iba a ser vigilado el señor Trujillo, y que la primera molestia que supiera lo iba a embarcar en el avión. Doctor, se inicia ahí con la Embajada de Panamá, la primera embajada. ¿Cuál fue la última? La última fue en el Brasil. ¿Cuándo? Primero fui nombrado en 1996 por el presidente Leonel Fernández. Él terminó el periodo y yo tuve confirmado los 2 primeros años del presidente don Hipólito Mejía. Bien, desde el 63 a la fecha de hoy, ¿qué gobiernos no le dieron nombramientos de embajador a usted? Todos. Yo he representado a todos los gobiernos. Es decir, que usted siempre ha sido embajador en los últimos 40 años. Bien. Fui encargado de negocios. Yo comencé como primer secretario encargado de negocios. Aunque no narremos el episodio, don Ciro, sí. En este libro que vamos a inventar hoy, ¿a qué hora? Esta noche a las 7:30. ¿A dónde? En el auditorio Eduardo Latorre de la Escuela Diplomática en la Cancillería. Bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el evento, fuera del tema de Panamá, del tema de Haití y del mismo de Negro Trujillo? ¿Cuál es el evento más importante? ¿Qué episodio que aparece en ese libro usted narra del ejercicio de su diplomacia? Hay muchos. Cuando usted vea ese libro, mi querido amigo Julito, verá que de etapa en etapa todos fueron en extremo importante.
Yo tuve que intervenir como mediador en la guerra en Panamá entre la zona del Canal y los panameños. Y después, como fui mediador en ello, que se narra perfectamente toda la narración. ¿Hubo algún secuestro en alguna gestión suya? No, en la mía no hubo secuestro. No hubo ni en Perú, ni en Colombia, ni nada. Lo que pasó en el Perú, yo era embajador en el Perú, perdón, en el Colombia. Yo estuve de embajador en el Perú, en el gobierno del presidente Balaguer por segunda vez, del 69 hasta el 75. Del 75 al 78 yo pasé a Colombia, pero ahí vino mi primer problema cardiovascular en el año 78 y fui trasladado al país para operarme en Texas. Al estando yo acá, fue en el año ya 80 que había un señor cuyo nombre no recuerdo, médico de Santiago, que celebrando su fiesta nacional se descuidó porque delante de la embajada había un grupo de gente jugando en los jardines fútbol y él no pidió refuerzo ni pidió policía para que vigilaran esa situación. Y era el M-19 que estaba jugando ahí fútbol y tenían ya las armas dentro que le habían entrado con... Ya. Y entonces ahí fue que asaltaron la embajada en el momento en que llegaron el embajador de Estados Unidos. Decíamos al principio que no lo vamos a contar, pero sí le prometemos que a Ciro Mauri Dalgar lo incluiremos en un grupo de invitados especiales de hombres jóvenes de menos de 70 años para que nos narren algunos episodios. Ya tenemos comprometido al doctor Pina Acevedo. Así somos muy jovencitos. Vamos a comprometer ahora a don Ciro Mauri. Mientras tanto, esta tarde a las 7 en la Cancillería, pues tenemos el libro Mis huellas en el camino de la diplomacia, la presentación del libro del doctor Ciro Mauri Dargán, que es abogado y diplomático de carrera, no